amigos, gracias por su preferencia. Continuamos con la información. Justamente lo anunciado, vamos a darle la bienvenida rápidamente pues al ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, gracias por acompañarnos. Y ya conversábamos incluso antes de que empiece este bloque de esta situación que se está viviendo justamente en el sur de nuestro país a propósito del desarrollo del fenómeno del Niño, que incluso señalan que está siendo bastante moderada, tomando en cuenta lo que se había proyectado, ¿no? Que iba a ser bastante fuerte. Pese a ello, hay 3 regiones en nuestro sur, Arequipa, Moquegua y Puno, tengo entendido, que están soportando sequías bastante intensas, lo que llama y pide pues, ¿no?, la intervención de su portafolio. Efectivamente. Tal como habíamos dicho el año anterior, esto iba a tener como 2 partes. El fenómeno del Niño en la parte norte iba a venir con mucha agua y en la parte sur con muy poca agua. La parte norte todavía está, digamos, en niveles normales, no ha venido lluvias intensas. Se esperaría que todavía en lo que queda del mes pudiese darse algún caso de lluvias extremas. En caso se realice este fenómeno del Niño bastante fuerte, como se proyectó en un inicio. Sí, así es. O sea, todavía, digamos, a pesar de que ya hay una tendencia hacia el moderado más bien, sin embargo, no se descarta que pudiera haber lluvias intensas en días concentrados, 4 o 5 días, y eso genera de todas maneras problemas en la parte norte, así que seguimos en alerta. Pero sí en la parte sur, mientras nos alejamos del norte hacia el centro, a pesar que hay lluvias esporádicas, que incluso han generado algunas inundaciones en la zona de Huancayo, por ejemplo, en algunas localidades, no son las que deberían estar reportándose en esta época del año. O sea, ya empieza de ahí hacia el sur una pendiente hacia abajo, ¿no? una pendiente decreciente de lluvias, y eso nos lleva pues a tener ya una alerta mayor en la zona sur-sur, digamos, efectivamente Arequipa, Moquegua y Tacna, donde ya hemos intervenido desde el año anterior con la Autoridad Nacional del Agua para ir monitoreando los reservorios, controlando las descargas, que podrían incluso incrementarse los racionamientos probablemente en los próximos días para evitar que haya escasez significativa, sobre todo para consumo humano. También tenemos todo un programa de apoyo a los agricultores en 2 niveles, uno que tiene que ver con el seguro catastrófico, que está activado. Quiere decir que si hubieran problemas de pérdida de cosecha por falta de agua, se repone a través de un seguro que Papa, maíz, tengo entendido que se está viendo afectado. Sí, papa, maíz, habas, varios productos. Y también tendríamos la parte que tiene que ver ya con el trabajo temporal, la posibilidad de, aprovechando que no hay agua, más bien hacer ajustes a la infraestructura de riego y más bien pagar jornales y tratar de que de todas maneras haya generación de ingresos para las familias y eso no afecte seguridad alimentaria. Ahora, digamos, usted está monitoreando justamente lo que está ocurriendo pues, en el sur de nuestro país, ¿no?, que es la zona donde más se está afectando pues, este desarrollo de este niño moderado. Así es, sí, efectivamente. Tenemos un control casi diario, yo recibo reportes todos los días del CENAMI, de la Autoridad Nacional del Agua, el ENFEN que ya sacó ayer su último reporte, y eso lo estamos llevando prácticamente, como repito, al día, incluso por regiones, ¿no? Y vemos pues que, repito, el comportamiento al norte es más bien todavía hacia moderado. Tenemos en selva lluvias, pero que son más bien estacionales, normales en esta época del año, tal vez un poco más altas en ciertas zonas, como por ejemplo Loreto. Claro. Hacia el centro, también lluvias muy concentradas, muy fuertes, pero por pocos días, es decir, no tiene el nivel que debería tener ya en cuanto a cantidad de agua en el tiempo que ha transcurrido ya de lo que va del verano. Y hacia el sur, más bien tirando más hacia un año más bien seco, y esa es la preocupación que tenemos, así que tenemos felizmente todo un programa y recursos, porque hay que mencionar que el presidente de la República el año pasado ya consideró en el presupuesto del 2016 3.000 millones de soles para lo que sería la atención de emergencia y la reposición, si fuese el caso, de algún efecto que pueda generar el niño. Lo que impediría, obviamente, de que se produzca algún tipo de desabastecimiento de productos y encarecimiento de ellos. Así es. La naturaleza uno no la puede controlar, pero sí hemos previsto los escenarios correspondientes como para tomar medidas. Así que se ha hecho todo un trabajo enorme, que ya quisiera decir que fue prácticamente al gobierno nacional invirtió 1.500 millones de soles el año pasado, que se ha ejecutado prácticamente más del 90 y tantos por ciento, 92%. 92.7%, justamente esa iba a ser mi siguiente consulta. Y eso, digamos, debe dar una tranquilidad a la población de que por lo menos lo que se ha podido hacer en el tiempo que se tenía, se ha hecho. Lo que venga para adelante con este recurso que tenemos en la reserva de contingencia nos permite atender cualquier emergencia y poder, digamos, paliar cualquier efecto que pudiese generar el fenómeno del Niño. Ahora, la ejecución justamente de ese 92.7% del presupuesto que se tenía previsto para el 2015, ¿no?, que al final incluso es una cifra récord histórica, ¿no?, de lo que se ha conseguido trabajar en este portafolio, también implica sectores como la agroexportación, imaginamos, porque es un sector, al menos el aspecto de exportación, que se ha visto bastante mediada en el año pasado, ¿no?
Ha recibido, como todos los sectores, un efecto de lo que es la demanda global mundial. O sea, la crisis internacional la crisis internacional afecta a demanda y obviamente eso genera pues también una menor nivel de exportación. Sin embargo, es un sector que ha seguido creciendo. No ha crecido como en los años anteriores 20%, pero digamos ha llegado a estar por encima de los 5.000 millones de dólares. Es decir, es el segundo aportante en divisas del país. Después de la minería está la agricultura de exportación. ¿Y esto es el promedio más o menos de lo que uno puede decir, ¿no? Estos 5 millones. 5.000 millones, sí, aproximadamente 5.000 millones en promedio en los últimos 5 años, casi todos los años está creciendo casi en 5.000 millones. Perdón, son 5.000 millones por año. Crece más o menos 20% por año. Eso nos ha permitido doblar en 5 años el nivel de exportaciones que teníamos, ¿no? Adicionalmente decir también que es un sector que crece 3.1% en promedio en estos 4 años. Es decir, mantiene un nivel de crecimiento incluso un poco por encima de lo que ha sido la economía en general. Entonces, eso también es importante mencionar, porque es un sector que está en el radar del gobierno, que ha sido elegido como uno de los motores en el plan de diversificación productiva. Por eso es todo el apoyo que ha recibido de parte del Estado también en materia de infraestructura de riego. No solamente en Costa, donde tenemos grandes proyectos de irrigación como Chavimochi, como Majes, como Olmos, y ahora que se está aprobando recientemente 2 iniciativas privadas más que son, 3, una que está en Ica, una que está en Lambayeque y otra en Piura, que va a permitir tener 200.000 hectáreas nuevas en producción en los próximos 5 años. Pero también ha recibido apoyo a la sierra. Tenemos con el Fondo Minriego prácticamente cerca de 950 millones de soles ya ejecutados. Al momento tenemos 71 proyectos terminados que están listos ya incluso para entrar en operación, y esperamos que al final de este gobierno tengamos por lo menos unas 60.000 hectáreas nuevas con riego en sierra, lo cual significa haber reducido la brecha de irrigación en sierra, es decir, entre secano y riego, en por lo menos un 25%. Es decir, son cifras que nos permiten avisorar un futuro para la agricultura mucho más sostenido, que además se acompaña con una política de mercados abiertos. El Perú ha firmado muchos TLCs y ha consolidado además esos TLCs con una política sanitaria, el SENASA, que ha hecho un trabajo que ha permitido lograr llegar a estos mercados. Por ejemplo, palta China, palta Japón. Hemos visto que recientemente han mandado mangos frescos a Corea, cítricos Asia. a Estados Unidos, pimientos a Estados Unidos, que por mucho tiempo han estado cerrados, ya estamos logrando abrirlos. Es decir, hay una diversificación no solamente de países, sino también de productos que podemos hoy día enviar al mercado internacional con mucha calidad, y eso, repito, avisora años muy buenos para la agricultura. Esperamos que lo del fenómeno del Niño no tenga un impacto significativo este año y podamos por lo menos estar alrededor de un 3-4% de crecimiento. Eso es dentro de lo que se ha podido conseguir avanzar en el año 2015. ¿Qué retos y qué proyecciones se tiene para este año y para lo que quede, incluso de la gestión, ¿no? Bueno, exactamente. Yo creo que lo que habría que hacer es, digamos, como poner la cereza al pastel, cerrar las cosas que hemos dejado caminando, ¿no? En eso creo que es muy importante titulación de tierras. Tenemos un programa con el BID que tiene 80 millones de dólares de financiamiento, que debe impulsar la formalización de la propiedad en la sierra y en la selva principalmente, en especial comunidades nativas, que tenemos grandes expectativas de lo que puede hacerse también en el bosque, en la selva. Deberíamos también iniciar ya el trabajo del INIA en un programa que tiene 180 millones de dólares para lo que es innovación agraria, algo que estuvo por mucho tiempo dejado de lado. Creo que es importantísimo que el Perú, digamos, ya que tiene grandes mercados, pueda generar nuevos productos, nuevas tecnologías y sobre todo convocar al sector privado, porque hemos estado acostumbrados a hacer investigación desde el punto de vista del investigador. Ahora vamos a cambiar eso hacia el mercado. Lo que el mercado necesita es lo que debemos investigar, innovar, generar productos de calidad y con eso seguir sosteniendo nuestra oferta en el mercado. Y el otro tema obviamente es la infraestructura. La infraestructura es clave. Creo que Minriego es una muy buena decisión de este gobierno, que los demás deberían continuar. Espero que eso no sea una intromisión, sí, claridad. Pero en todo caso como una sugerencia. Creo que es importante que las políticas sean sostenidas. Minriego le va a dar garantía a la sierra, más aún con cambio climático, de tener por lo menos más de una cosecha al año, diversificar productos, y eso tiene un impacto muy grande sobre la pobreza. Y para cerrar, un cuarto punto que nos gustaría también consolidar es todo este esfuerzo que hemos hecho en el gobierno por tener una política de prevención de riesgo de desastres, ¿no? Lo que se ha hecho el año pasado, no solamente en monto ha sido importante, sino en la movilización de los 3 niveles de gobierno, de la población, cómo hemos podido activar el hecho que tengamos claro de que la naturaleza no es controlable, pero sí se puede uno adelantar y prevenir y mitigar los riesgos. ¿Qué ha demostrado justamente la realización de estos simulacros? Exactamente. Entonces creo que en ese sentido también, ya que existe el programa 068, que es un programa que tiene recursos para atenuar vulnerabilidad de la naturaleza,
continuemos poniendo recursos ahí y hagamos un esfuerzo porque todos los años, en mi sector en particular, en agricultura, hagamos descolmatación de ríos, hagamos defensas ribereñas, limpieza de quebradas, porque eso claramente tiene un impacto también sobre atenuar los efectos de la naturaleza y evitar pérdidas, ¿no? Ahora, justamente, ¿no? Estábamos hablando, y usted, ¿no?, se animó incluso a dar una recomendación de por dónde podrían tener que ir los senderos, ¿no?, para seguir conduciendo justamente el tema agro en nuestro país. ¿Hay alguna oferta programática de alguna agrupación política justamente que esté tocando estos puntos importantes? ¿Usted lo ha escuchado? Yo no lo recuerdo ahora. Que vean pues el tema agro como de importancia, pues, ¿no?, para seguir en este crecimiento de nuestro país. Bueno, muchas gracias por la pregunta. He escuchado a varios nombrar a la agricultura, pero no he escuchado todavía propuestas temas puntuales, concretas, o cómo ¿no? llevarlo, cómo hacerlo bien. Por lo menos eso. Yo creo que hay que reconocer los avances de la agricultura hasta el momento, que no son solamente este gobierno, son fruto también de políticas que son sostenidas. Claro que sí. Felizmente el país hace un momento ya tiene cierta política sostenida en agricultura. Y eso es bueno que usted lo reconozca, ¿no? Que es un tema de que es sostenido. Se ha fortalecido algunas medidas en este gobierno y eso es bueno que se diga también, pero los que vienen tienen que continuar y es más, creo que acelerar algunos aspectos, como repito, por ejemplo, el cierre de la brecha de infraestructura arriba es clave. Se ha hecho mucho en este gobierno por carreteras, tenemos casi 85% en promedio de conectividad en todo el país. Eso tiene que ser aprovechado por el sector productivo. El primer llamado a aprovechar eso es la agricultura, que se conecta al mercado a través de las carreteras. Antes eso era un sueño, ¿no? Recuerdo que en un momento se hablaba mucho de Sierra Exportadora, que todavía existe el programa y que ahora tiene que estar potenciado. Y que es un programa de gestiones anteriores. Pero hoy día tiene más sentido una Sierra Exportadora, aunque yo diría Sierra Exportadora y Sierra Productiva, porque también para mercado local. Tiene más sentido porque hoy día tiene los caminos que lo conectan al mercado. Y eso tenemos que poco a poco ir, digamos, proyectándonos también a tener mejores productos, estándar de productos y sobre todo más cosechas al año, y de esa manera vamos a tener una sierra también sólida en términos de generación de ingresos, que va a significar también atenuar la pobreza mucho más. Para que tenga un dato, según nuestros cálculos, entre el año 2007-2009 y ahora 2011-2014, más o menos la pobreza rural se ha reducido en 16%. Quiere decir que sí hay un efecto importante combinado de varios sectores. No es solamente lo que se ha hecho en agricultura, sino lo que el gobierno está haciendo también en materia de caminos, por ejemplo, para citar un sector que está claramente complementado con agricultura. Ahora, de lo que se trata en definitiva es elevar pues la calidad de vida de toda esa gran población que se dedica pues todavía al tema de agricultura en nuestro país, incluso darles pues mucha mayor tecnología para elevar también la tecnificación de su producto, esta diversificación productiva que tiene que continuar, ¿no? En definitiva. Eso es sumamente importante. Creo que lo que tiene Línea con ese programa va a apoyar que se puede complementar claramente con lo que está haciendo producción con los CITES, ¿no? Los CITES creo que se encajan perfectamente con todo lo que significa el desarrollo de una cadena. Va incluso más allá de agricultura, claro, y ahí es donde nos conectamos perfectamente. Y en ese sentido creo yo que podemos apuntar, por ejemplo, a que cultivos como el café o el cacao, que hoy día están destacando ya hacia mercados internacionales, en la selva en particular, por ejemplo, puedan tener una ruta segura. Y que además nos permita ir ganando otros objetivos, por ejemplo el tema de la reconversión productiva, que no lo hemos tocado. Y lo hemos visto muy bien en la zona del Bra, incluso, efectivamente, ¿no? Con Sierra Exportadora de también. manera voluntaria, acabamos ya de firmar las resoluciones correspondientes, tenemos 2.200 hectáreas entre café, cacao y piña, que tienen muy buen mercado, incluso internacional, ya consolidados, y que no van a regresar a la coca. Y esperamos antes de terminar el gobierno por lo menos llegar a 3.000 si es posible, y dejarles la senda lista para que el siguiente gobierno pueda ir en esa línea. Es verdad que no todo el Brain se va a reconvertir, porque hay sectores que son efectivamente ilegales y delincuenciales y hay que combatirlos. Pero es cierto también que hay que respetar que hay un grupo de agricultores cocaleros que lo que han estado buscando es una oportunidad y este gobierno se las ha dado. Y ellos la están aprovechando y en ese sentido creo que también ahí hay otra medida importante que podrían recoger los candidatos. Muy bien, ministro. Hay un trabajo que se ha hecho y en definitiva pues a veces siempre resulta insuficiente frente a las necesidades también de la población, pero digamos que ya se está encaminando y un trabajo que ya los candidatos que pueden tocarlo. Ese es un buen punto porque quizá como ministro, terminando la gestión, uno puede irse frustrado porque no hizo todo lo que podía. Pero creo que se ha hecho lo que se ha podido en el tiempo que tenemos y más bien hay que dejar la senda lista para que el que sigue continúe. Creo que el Perú tiene un gran potencial, debería estar llamado a estar entre los 10 principales proveedores de alimentos del mundo y en esa línea creo que si tenemos coherencia en las políticas lo podemos lograr muy pronto. Esperemos que se coja el siguiente gestión pues, ¿no? como una aposta. Muchísimas gracias, ministro. Sigue usted trabajando, aún queda mucho tiempo por que cambie pues, nuestra administración. 7:45, vámonos rápidamente.